La economía en persona. Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer programa de La economía en persona, donde hoy en especial pues trataremos la visión de mercados de Aspine 11 Family Office. Veremos cómo se encuentran actualmente los mercados tanto nacionales o internacionales, haciendo un repaso a toda la actualidad y a todo lo que nos ha llevado a la actual situación, ¿no? Para ello tenemos a nuestro consejero delegado, Carlos Heras. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Carlos. Y bueno, para empezar vamos a ver un poco la situación de mercado, vamos a analizar en qué momento nos encontramos, cómo podemos hacer una pequeña comparación, ¿no? con la crisis de 2008, viendo los recortes que tuvimos el año pasado en las bolsas de mundiales. Sí que es verdad que nos recuerdan mucho a la anterior crisis, aunque es totalmente diferente, pero la manera de comportarse los mercados sí que nos recuerdan, ¿no? Un poco a esa crisis. Sí, y además, esta primera opinión del Family Office va siempre dirigida a intentar ayudar al inversor particular, ¿no? Queremos hacernos eco de todos nuestros informes de mercado para intentar aportar luz en el actual escenario, ¿no? Bueno, efectivamente todas las crisis al final tienen una parte en común, ¿no? Que es intentar ayudar a la economía, ¿no? La diferencia principal respecto a la crisis financiera de la que tenemos actualmente es que allí se puso en marcha por parte de la Reserva Federal directamente los famosos QEs, que es directamente los bancos centrales, la Reserva Federal compraba directamente, y ahora lo que tenemos es la nueva teoría, ¿no? La teoría monetaria moderna, que al final de lo que se trata es de inyectar, incrementar la oferta monetaria para que el público nos entienda, incrementar el dinero en circulación y encima además con ayudas directas, y eso es una diferencia muy importante, ¿no? O sea, no es lo mismo la causa de la crisis, en primer lugar, y en segundo, esta crisis que estamos viendo actualmente es una crisis que se produce en un evento totalmente inesperado, que lo que hace es que el mundo se pare directamente, ¿no? Sí, muy bien, Carlos. La verdad que nadie esperaba que de un momento a otro la economía mundial se va a parar 3 meses. Es algo yo creo que ni se esperaba, ni se ha visto, y nadie te enseña, en ningún libro aparece para cómo comportarse ante esta situación. Y bueno, ¿qué nos podrías comentar sobre cómo se ha intentado solucionar, que las medidas que han tomado los bancos centrales inyectando esas cantidades de dinero, qué implicaciones tiene esto para la economía? Pues es tremendo, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, ¿no? Los economistas y los que hacemos máster de mercados, ¿no? Incluso los impartimos, nos hubiera encantado que nuestro profesor de macroeconomía nos hubiese dicho qué va a hacer la bolsa o qué va a hacer la economía en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo, desde el punto de vista de directamente, ¿no? Las implicaciones directas, es que lo que estamos haciendo es incrementar el nivel de endeudamiento. En España estamos cerca del 120 de deuda sobre el PIB, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero quizás lo que nos deberíamos de plantear todos es que desde el punto de vista general los políticos deberían de estar mucho más orientados no solo a rescatar la economía y tirar hacia adelante, sino entrar realmente en el gasto y el incremento del gasto público. Recordemos que en Estados Unidos se han dado 2,2 billones el año pasado, que este año tenemos el nuevo plan de infraestructuras que acaba de acometer Biden de 1,9, pero vuelvo un poco a reiterar que no solo es gastar, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que el gasto sea productivo, ¿no? Y a día de hoy, lamentablemente, podemos decir, sobre todo en Europa, desde nuestro punto de vista hay mucho despilfarro. Los políticos deberían de ser gestores que deberían de haber llevado empresas y saber realmente que sobre todo, desde el punto de vista de España, y yo sí que quiero, en ese sentido, lanzar la voz, ¿no? Tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? Hemos vivido en la crisis financiera, en base a la pregunta comparativa, ¿no? Todo lo que sufrió España, sobre todo, es por los 3 millones de trabajo que teníamos, de empleos, en la crisis inmobiliaria que dependía de lo que es la construcción, ¿no? Ahora esta crisis que tenemos, que sí que es un shock de mercado, volvemos a tener el mismo problema, ¿no? Lo que tenemos son 3 millones de empleos que dependen del turismo, ¿no? Entonces, al final, si todo se para, ¿cuál es la consecuencia? Utilicemos los 140.000 millones
para tratar de incrementar la productividad, porque el problema que tenemos con la nueva teoría monetaria moderna es que se incrementan los balances, los gastos. Tenemos la Reserva Federal con 7,8 trillones, que esto es una auténtica barbaridad, con un nivel de endeudamiento de las empresas que estamos en máximos históricos, y además con una inflación desde ese punto de vista que amenaza, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad y cambiar el tejido productivo español, cambiar todo lo que es la digitalización, para evitar tener que depender tanto de estos sectores y poder tirar hacia adelante, ¿no? Luego, la principal consecuencia de todo lo que estamos acometiendo es incrementar el gasto. Se dispara, pero estamos en mínimos de productividad, que eso es muy muy importante, ¿no? Y además con consecuencias implícitas en los mercados de renta fija, porque claro, todo este incremento del gasto y todo lo que se está haciendo rescatando a la economía, la consecuencia la tenemos en que ese cliente conservador, ¿no?, que tiene su dinero en la cuenta corriente, que encima los bancos le cobran, ahora no tiene capacidad de ganar porque la renta fija está en negativo, ¿no? Con una inflación que, bueno, pues que de alguna manera está amenazando, ¿no? Con estas expectativas de inflación subiendo y la posible reapertura de las economías, si se consigue esa inmunidad de rebaño tan deseada, cuéntanos un poco cómo se encuentran actualmente las carteras y qué recomendarías para hacer unos pequeños ajustes, tanto en renta variable, renta fija. ¿Cómo ha actuado el Family Office ante esta crisis? Bueno, en primer lugar, ha aportado tranquilidad, ¿no? Es muy importante la figura, siempre lo digo, ¿no? Nosotros, los robo-advisor y todo lo que es informático, sí puede aportar algo de valor, pero el valor añadido que da un gestor a un asesor, llamando al cliente e intentando evitar sobre todo, ¿no?, que se precipite en sus decisiones, ¿no?, llevándose por impulsos, para nosotros es lo más importante, ¿no? Bueno, y luego eso en primer lugar, y en segundo, ¿no?, cuando la renta variable es el activo sin duda donde tenemos que estar, pero sobre todo, ¿por qué? ¿No? Porque tenemos, siempre digo, ¿no?, nunca vayas en contra de la Reserva Federal, ¿no? Si van a ganar ellos, no te enfrentes nunca al Banco Central Europeo. Hemos estado viviendo, bueno, esto es una barbaridad, ¿no? No tiene parangón, ¿no? Hablo de 2,2 billones en el 2020. Hablamos del plan de infraestructuras que se acaba de aprobar por parte de Biden, ¿no? Y esto al final, las bolsas, siempre digo, descuentan expectativas. Los mercados no se mueven leyendo en un medio de comunicación. Todo lo que publican los medios de comunicación ya está descontado, ¿no? Y luego además hay que tener en cuenta siempre qué es lo que hace el movimiento de la masa para saber realmente cómo situarte en base a los datos de crecimiento y fundamentales por zona geográfica, ¿no? Bueno, nosotros estamos casi toda la renta variable, la gran mayoría, ¿no? El mayor peso lo tenemos en Estados Unidos con fondos globales, ¿no? Donde al final la tecnología sigue liderando, el Big Data, y además estamos viendo un movimiento que es curioso, ¿no?, en el corto plazo, donde en el S&P 500 las que están tirando son las otras 480 empresas que componen el S&P 500. Toda esta subida la ha liderado principalmente la tecnología, y ahora lo que está pasando es que hay un cambio donde el sector cíclico está tirando con el sector financiero importante, ¿no?, y otros sectores, con todo lo que está tirando hacia adelante también, todo lo que es las inversiones ESG, desde ese punto de vista. Luego, Estados Unidos para nosotros es el mejor sitio donde estar, ¿no? Y luego hemos dado cabida desde mayo del año pasado a China y toda la zona de Asia, ¿no? Pero hemos entrado muy directamente en fondos de inversión en China a partir del mes de mayo, porque veíamos que era una oportunidad, porque todo lo que hemos visto con el coronavirus, ¿no? Si solo hay que ver el PIB de crecimiento de China al 8%, ¿no?, que se dice pronto, han aprovechado muy bien, ¿no?, todas las tendencias, ¿no? Y desde el punto de vista de la parte europea, ¿no?, bueno, hemos estado 15 años fuera del sector financiero, aunque hemos hecho entradas en pequeñas compañías europeas, ¿no? Hablo en los últimos, desde hace prácticamente 10 años, ¿no? Pero como zona geográfica en sí este año hemos dado cabida porque se ha quedado muy rezagada y porque realmente estamos viendo los datos adelantados de crecimiento económico y creemos que Europa ahora puede de alguna manera cerrar ese gap
en cuanto a lo que es la diferencia de rentabilidad obtenida con los demás índices, ¿no? Acaba el DAX además de superar los máximos del 14.000. Eso en cuanto es renta variable, ¿no? Y en cuanto a lo que tenemos en renta fija, importante, ¿no? Muy importante lo que voy a decir, ¿no? Tenemos la presión de la inflación, que luego ya más adelante hablaremos, ¿no? Si tenemos el Treasury americano subiendo a largo plazo, no podemos estar a largo plazo, hay que acortar las duraciones, ¿no? Importante, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, ¿no? Desde el punto de vista de que todo tenemos tendencia, a nuestro entender, la renta fija china sigue teniendo potencial. Hay que tener mucho cuidado con escoger divisa local y luego compensar toda esta duración y esta volatilidad con gestión alternativa de renta fija que haga arbitraje. Hablamos, por ejemplo, de fondos como el BDS Credit Opportunities. Bueno, no voy a entrar mucho en todo esto porque luego el Departamento de Inversiones, a medida que entremos con toda la selección de activos, va a aportar todo ese valor, ¿no? Pero sí incrementando la diversificación. High yield europea, bonos convertibles, renta fija china, gestión alternativa, control de duración y, como última partida de lo que estamos hablando, en lo que es una cartera tradicional de un cliente, ¿no? Incrementar lo que es la gestión alternativa. O sea, al final lo que vemos es que hay tendencia alcista en los mercados, nunca vayas en contra de tendencia y lo que sí que es importante siempre es controlar la volatilidad, es decir, ¿qué rentabilidad obtengo en base al riesgo que asumo? ¿No? Para eso tenemos todo el departamento de inversiones que hace un análisis muy pormenorizado en track record para controlar lo que es la volatilidad con estrategias descorrelacionadas, ¿no? En grandes patrimonios, yo siempre digo que siempre hay oportunidades, ¿no? Los grandes empresarios siempre buscan, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que intentar cambiar en este país, ¿no? Que hay ilusión, o sea, al final lo que no puede ser razonable es que de cada 10 jóvenes que también lo están pasando mal porque tienen menos oportunidades laborales, ¿no? Solo queramos ser emprendedores 2, ¿no? Pero bueno, todo lo que es capital riesgo, proyecto inmobiliario, ¿no? Proyecto de inversión en startups, ¿no? Yo creo que ahí estamos hablando de inversiones de doble dígito, que esto es importante, ¿no? Donde siempre hay oportunidades, pero a día de hoy las carteras las tenemos más en renta variable con todo lo que acabo de decir, dando peso a sector robótica, inteligencia artificial y qué es lo que preveemos, ¿no? En el actual entorno, ¿no? Las bolsas, han subido mucho. Es más, se ha perdido una oportunidad, ¿no? Ha subido mucho y estamos en unos niveles donde decimos algún día va a recortar. Ya, pero es que no hay alternativa de inversión. Es importante, ¿no? No se puede ganar dinero en renta fija. Y la gran pregunta es, ¿estamos en una burbuja? Bueno, yo diría que para nosotros, ¿no? Aunque puedas tener en la cartera en Bitcoin un 1 o un 2%, nosotros no tenemos eso en cartera. Para mí el Bitcoin es una burbuja, ¿no? Y al final también es una amenaza, porque de alguna manera va en contra de todo el poder que tienen los bancos centrales, ¿no? Luego, lo que vemos es que se han superado máximos históricos, que nuestra previsión para el S&P 500 era del 4.300 a final de año, del 31 de diciembre. Estamos muy cerca y creemos que muy probablemente, no en abril, ¿vale? Porque abril es estacionalmente alcista para los mercados, sobre todo porque sabemos que los planes de pensiones de Estados Unidos no es en diciembre, o sea, tienen hasta abril para poder dar las aportaciones, ¿no? Pero además es importante entrar en toda la teoría de los ciclos económicos. Yo siempre digo que al final nosotros no trabajamos, nos encanta a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero siempre que gana un presidente de la Reserva Federal, cuidado con mayo, porque hay un dicho como sabrán, ¿no? Sale en mayo y compra en octubre, ¿no? Esto es eternamente, es bastante viejo, ¿no? Vende en mayo y compra en octubre. Al final dices que a largo plazo puedes obtener mayor rentabilidad, ya. Menos el año que gana el presidente Biden, ¿vale? Cuando ganan los presidentes, ese mayo no siempre se cumple, ¿no? Pero lo que sí que vemos, y lo vamos a ir haciendo de forma paulatina, es en los mejores momentos que estamos muy alto, ir controlando la volatilidad porque algún recorte vendrá. Sigo. Y ese recorte que venga, porque al final lo que tenemos que hacer es aportar valor, ¿no? Con el control del riesgo en las carteras. Todo esto está supeditado a sentarse con un cliente y saber controlar su umbral de insomnio, ¿no? Cuando los mercados recorten, ¿es momento de compra? Sí. Es momento de compra. Con control del riesgo. ¿Qué nos va a proteger? La media de 200. ¿Y qué nos va a proteger? Todos los datos macroeconómicos, ¿no?
Muy bien, Carlos. Para finalizar este primer programa de hoy, creo que podrías darnos tu visión o tu opinión acerca de los posibles riesgos que puedan desencadenar a corto plazo algún recorte en los mercados o simplemente romper esta tendencia alcista, ¿no? Bueno, en primer lugar, los riesgos siempre van indexados con lo que son las expectativas, ¿no? Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿hay expectativas sobre todo todavía que los mercados no hayan descontado con medidas de estímulo? La respuesta es sí. Vienen medidas fiscales, vienen más plan de infraestructuras, aunque va a costar que salga todo esto hacia adelante con los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero esto es un valor añadido que se va a dar dando en los demás países con más medidas que protejan el crecimiento económico, ¿no? ¿Y qué nubarrones tenemos al frente, no? Yo lo veo poco probable ahora, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Uno, el tapering, si la Reserva Federal empieza a parar, si empezamos a parar todo este sistema de recompras y toda esta ayuda a la economía y todo este gasto, eso es una señal de alerta que tenemos que controlar muy bien, en primer lugar. Y en segundo, la inflación, que a día de hoy se habla mucho de la inflación porque la economía se está recuperando nube, por el crecimiento económico, que ese crecimiento trae consigo consecuencias, el incremento del gasto sabemos que si no se produce productividad, produce inflación, pero la realidad es que a día de hoy son rumores, aunque el Tesoro americano y el Treasury lo está mostrando a 10 años, pero si se produce inflación y llegamos a niveles del 2,5%, del 3%, ya hay otra alternativa de inversión. Y ahí es donde realmente los mercados se pondrían nerviosos y vendría un recorte donde hay que estar muy encima de los mercados financieros y de los diferenciales de deuda para adoptar decisiones con mucho control del riesgo, ¿no? Pues muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por darnos tu opinión, la visión del Family Office y a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.